Solidaridad para quienes lo han perdido todo en Chiva, Catarroja, Paiporta, Aldaba, Sedaví, Benetúser y tantos pueblos y barrios de Valencia. 2024 será recordado como el año de nuestra primera gran catástrofe climática, amplificada por la nefasta gestión del Partido Popular, que ha dejado a más de 200 muertos y un reguero de negligencias, mentiras y contratos millonarios más que dudosos. A pesar del historial del Partido Popular, 2024 será el año de la solidaridad con Valencia, será el año de las manifestaciones por la paz y la dignidad de Palestina y el año en el que estallaron las grandes movilizaciones por el derecho a la vivienda. Es cuestión de elegir. De un lado está el bando de la antipolítica, el de los multimillonarios que en un mundo en llamas solo piensan en apretar el acelerador y dejarnos a todos atrás, el de los que aplauden las bombas sobre campos de refugiados de palestinos, el de los que se burlan de la demanda de justicia para los 7.291 mayores que fallecieron solos y sin esperanza en las residencias, el bando de los que en cada tragedia ven una oportunidad de negocio para los suyos, su bando. Del otro, la alternativa de quienes se preocupan por el de al lado, de quienes hacen de los pesares de los demás su propio pesar y del juntarse con los iguales su fuerza. La alternativa de la transición ecológica para el bienestar y la soberanía, la del respeto a lo público, a nuestras instituciones y a la dignidad de la política. En esa alternativa siempre van a encontrar a cada militante, cada representante público y cada trabajador y trabajadora de Más Madrid, en la alternativa que tiene a Madrid como única lealtad y al bienestar de los madrileños como único centro de gravedad. Bueno, Ayuso, la presidenta, hoy no está aquí, parece que solo le interesan las ideas de Vox, ese es su decoro democrático. Señor Albert, los presupuestos que presenta hoy son unos presupuestos rácanos, cuyo aumento nominal no compensa la inflación y el aumento de la población madrileña. Unos presupuestos insuficientes para garantizar el derecho a la vivienda, insuficientes para tomarse en serio la crisis climática y, desde luego, que insuficientes para devolvernos el orgullo por nuestra sanidad y nuestra educación públicas. Son unas cuentas que siguen la senda de la que nos ha llevado al colapso de la atención primaria en la Comunidad de Madrid, a los barracones de la educación pública y a tener 140.000 niños y niñas en situación de pobreza severa en la región más rica de España. Son también unos presupuestos injustos que perseveran en una política fiscal hecha a medida de un puñado de grandes fortunas. Este año dejaremos de recaudar 6.500 millones de euros por los beneficios fiscales a las minorías, un dinero que vamos a pagar los madrileños de nuestro bolsillo en alquileres desbocados, escuelas infantiles privadas o consultas médicas particulares. Esta es una senda insostenible social y financieramente, porque dejar a Madrid sin herramientas recaudatorias solo puede conducir a recortes contra nuestros servicios públicos. Consejera, se ha quejado antes en su intervención de que Madrid es la comunidad que menos recibe del Estado. Se ha olvidado decir que es la que más recibe de los fondos de recuperación de la Unión Europea. Gracias a esos fondos sobreviven sus cuentas. Para la señora Ayuso, su desprecio por nuestras instituciones y nuestros servicios públicos hoy se condensa con las universidades públicas madrileñas. Ha utilizado la universidad para una batalla partidista más. Eso es su comisión show sobre la UCM, un intento chusco de reforzar el frente mediático judicial contra el Gobierno de España. El siguiente paso son los presupuestos, que son un plan de desmantelamiento de la universidad pública tal y como la conocemos. Los rectores exigieron un aumento del 18% para funcionar con normalidad y ustedes ofrecen un 4% a regañadientes, obligados. Con estos presupuestos, Ayuso va a pasar de ser alumna ilustre de la Complutense a ser su enterradora. Mire, se está dando aquí enfrente, en la Asamblea de Madrid, hoy mismo ha dicho una catedrática de Física de Tierra de la Universidad Complutense, la doctora Marisa Montoya: la universidad pública es un sistema complejo como el hielo, que tarda muchos años en construirse. Si no nos quieren escuchar a nosotros, al menos escuche a los profesores y a las profesoras.
Nosotros les hemos puesto cifra a las necesidades de las universidades. 300 millones de euros, el mínimo de la dignidad. Invertir en la universidad pública es invertir en ciencia, es invertir en pensamiento crítico. Y sobre todo es garantizar que los hijos e hijas de las familias trabajadoras puedan acceder a la educación superior. Quizás eso es lo que más les molesta, que en la universidad pública el mérito vale más que el dinero y los apellidos. Les molesta el orgullo de los jóvenes de toda España cuando consiguen sus notas de corte para entrar en la Complutense, a la Autónoma o a la Carlos III. Quieren sustituir ese orgullo por el circuito de las universidades privadas para quien se lo pueda pagar o para quien pueda endeudar a su familia para obtener un título superior. De eso nadie va a presumir, créame. Miren, si atendemos a lo que dicen los medios dopados por la publicidad de Ayuso y los jueces amigos del Partido Popular, parecería que es más grave una filtración periodística que un delito fiscal de 350.000 euros. Más sospechosos unos mensajes de WhatsApp que todas las comisiones que han cobrado los allegados de la presidenta de la Comunidad de Madrid por hacer negocios con contratistas de la Comunidad de Madrid. Que en este país hay una justicia para los amigos del PP y otra para sus enemigos es innegable. Que en la política madrileña acaban pagando justos por pecadores, también. Pero es difícil negar lo que está a la vista de todos. Los bulos del jefe del gabinete a la hora de los gin tonics, la defensa del defraudador por el partido, el gobierno autonómico y la prensa amiga, la presidenta poniendo cara de indignada mientras se ríe de los madrileños desde su ático, ¿pagado por quién? ¿Pagado por Quirón? Es obsceno. Todos los recursos de Génova y de la Puerta del Sol están entregados a la causa y nadie rechista, porque todos saben lo que le pasó a Casado. Esto es lo grave, esto es lo que intentan tapar y no vamos a dejar de denunciarlo, porque no, sus trampas mafiosas no funcionan con nosotros. Grábenselo a fuego. Al pueblo madrileño no se le menosprecia, al pueblo madrileño no se le puede doblegar y una fuerza madrileña no se deja vencer. La sociedad progresista lo sabe, aquí nadie se rinde. Los presupuestos de 2025 son tan negacionistas que eliminan la partida del cambio climático y la sostenibilidad. Me dirá, señor Albert, que lo incluye en otra sí, que cuenta con 130 millones menos que los ejecutados en 2023. El año en que los jóvenes de media España se desplazaron a quitar el lodo de la Horta Sud de Valencia a paladas, ustedes recortan el presupuesto en transición ecológica. A la emergencia responden con negligencias, mentiras y adjudicaciones millonarias a la trama Gürtel. A la realidad estructural del cambio climático responden con políticas del pasado y se cruzan de brazos ante lo que viene. Móstoles, Soto del Real, Lozoya y El Molar siguen esperando los parques de bomberos que prometieron en 2019. Ni se mencionan en los presupuestos de 2025. Han abandonado nuestra primera línea de defensa ante la emergencia climática. Madrid necesita un plan de adaptación al cambio climático y les venimos a traer uno de 20 millones para empezar a naturalizar los centros escolares, para dar educación climática en las escuelas, para llenar de paneles solares los coles y para naturalizar nuestros ríos, porque sí, señorías negacionistas del PP y de Vox, naturalizar los ríos previene las riadas mejor que Franco. Los mayores agraciados del presupuesto en medio ambiente son los del lobby taurino, que hoy reciben el regalo de volver a 1995, con la autorización del toro embolado, y ya reciben 4,5 millones de euros al año, un 7% más. Compare esas cifras con los 500.000 euros que le dedican a los proyectos medioambientales de las ONG, con los 200.000 con los que funcionaba el eliminado Consejo de la Juventud o con los 450.000 que le han quitado a los museos nacionales. La lucha contra la crisis climática tiene que ser integral, tiene que ser la brújula de todas nuestras políticas. Por eso también proponemos adaptar las bibliotecas públicas para que sean los primeros nodos de una red madrileña de refugios climáticos.
Por eso queremos crear un fondo de reequilibrio territorial con criterios ecológicos y demográficos. Por eso queremos que lleven el proyecto pionero de buses escolares iniciado en Rivas a todas las ciudades de la región. Es también por eso que necesitamos una política industrial al servicio de la transición ecológica, y eso se hace con planificación y con dinero público. ¡Sorpresa! La industria debe volver con fuerza al sur de Madrid para crear miles de empleos estables y bien pagados, para que los hijos de las familias trabajadoras de Móstoles, Getafe, Fuenlabrada, Alcorcón y todo el cinturón obrero de Madrid vivan mejor y no peor que sus padres. Por eso, entre nuestras enmiendas o sus cuentas van a encontrar un plan para construir un polo industrial para la rehabilitación de vivienda en Parla, para desarrollar el tejido industrial necesario para rehabilitar 200.000 viviendas hasta 2030. Anote, consejero. Señorías, esta semana el consejero de Vivienda presumió de un dato. Madrid ya es la segunda capital europea más atractiva para invertir en vivienda. Le doy otra perspectiva de ese dato. Más de la mitad de los inquilinos de España entran en situación de pobreza severa después de pagar el alquiler. Ese es el dato del hartazgo, el dato que ha sacado a decenas de miles de personas a la calle este otoño y el dato que amenaza con romper nuestra sociedad. Presidenta, señora consejera, ustedes gobiernan la Comunidad de Madrid desde el 2019. Las competencias en materia de vivienda son suyas. Les reto a que me diga un solo indicador en el que haya mejora del acceso a la vivienda desde entonces. Tasa de emancipación juvenil, precio del alquiler por metro cuadrado, número de viviendas públicas por 100.000 habitantes. No hay nada, solo promesas incumplidas año tras año. En 2023 presupuestaron 599 millones y solo fueron capaces de ejecutar 226, un mísero 43%, un fracaso de gestión absoluto en el tema más crucial para los jóvenes y las familias madrileñas. Sus promesas son palabras vacías y su plan estrella sigue estrellado. Prometieron 15.000 viviendas del plan Vive para 2023 y van a acabar 2024 con 1.000 y la mitad con las tuberías rotas, como hemos visto en Alcalá y en Alcorcón. Eso es el plan Vive, un negocio redondo para todos menos para los inquilinos. Un negocio en el que la Comunidad de Madrid pone el suelo, los inquilinos pagan el alquiler y las constructoras se lo llevan crudo a las Islas Caimán. Señorías del Partido Popular, el sueldo de los trabajadores se va en pagarle las facturas a los rentistas y el problema tiene solución. Ustedes pueden topar los precios hoy. Ustedes pueden cerrar los más de 20.000 pisos turísticos ilegales hoy. Lo que pasa es que gobiernan para los fondos buitre y por eso las y los inquilinos son los que pierden siempre. Consejera, aprovecho también que está la consejera de Sanidad, en su política sanitaria se condensa todo su desprecio a los derechos de todos y su ofensiva política financiera y regulatoria en contra de lo público. Tanto es así que cuando la ministra Mónica García dijo que la sanidad pública estaba lista para recibir a los usuarios de Muface, ustedes dijeron que era un castigo. A eso le acaba de llamar usted, señora consejera, desmantelar la sanidad pública, a abrir a los usuarios de Muface las puertas del sistema que ustedes gobiernan. Los presupuestos de este año siguen por debajo de lo ejecutado el año anterior. Tienen abandonada la base del sistema, la atención primaria, y su gran hito de legislatura es licitar 16 centros de salud. Cuando abran sin médicos, le echarán la culpa a Más Madrid. Ya los conocemos. Solo hay un pero. En sus nuevos centros de salud, algunos los llevan prometiendo 20 años. Tanto es así que uno de ellos se anunció por primera vez con un cartel en pesetas. Los vecinos y las vecinas de San Blas se acuerdan. En la Quinta de los Molinos, y no, nunca pasará en el barrio de Salamanca, no. Tienen ustedes 1 millón de personas en lista de espera, récord histórico absoluto. Tienen a 767.000 madrileños esperando su primera cita con un especialista. El 12% de la población, el porcentaje más alto de España. Nosotros les vamos a proponer un plan de 50 millones para la reducción de listas de espera en los hospitales públicos de gestión directa, porque su plan para reducir las listas de espera ya me los conozco.
Y es un plan con ánimo de lucro. Es un plan para seguir derivando pacientes a la Fundación Jiménez Díaz y que Quirón siga engordando sus cuentas a costa de las facturas que pagamos todos los madrileños. Ya es casualidad, que todos los allegados de la señora Ayuso se enriquezcan con algún negocio sanitario mientras ustedes privatizan la gestión de la sanidad madrileña. Ya es casualidad que a su novio le vaya tan bien sus negocios con el Grupo Quirón desde que se hizo pareja de la presidenta. Seguimos sin saber a cambio de qué le paga ese ático Bavia SL. No lo sabemos porque la justicia siempre va muy despacio para el Partido Popular. Pero hay algo que sí sabemos. Si el Poder Judicial le dedicara a la presidenta y su entorno un cuarto de la atención que le dedica al entorno de Pedro Sánchez, la presidenta, y no solo el defraudador confeso con el que vive, estaría en graves apuros. Si la señora Ayuso no fuese militante del Partido Popular, ya habría tenido que entregar el móvil. Señorías, el año pasado les dije que los presupuestos de la Comunidad de Madrid no se tomaban en serio la emergencia que constituye la violencia machista en todas sus formas y no han rectificado. ¿Para qué? Mire, la atención a las víctimas sobrevive a base del voluntarismo de las trabajadoras, que este 25 de noviembre volvieron a ponerse en huelga para protestar contra unas condiciones indignas para un servicio vital, literalmente vital. Mientras en España las feministas dicen que se acabó y empiezan a señalar a los agresores, caiga quien caiga, ustedes presupuestan hoy menos de lo que querían presupuestar en 2023 y ocultan la evaluación externa de su última estrategia contra la violencia de género. Pero quizás lo más grave es su renuncia a la prevención. Solo le voy a dar un dato. En 4 años han pasado de 4.700 acciones de sensibilización en las aulas previstas en 2023 a 30 presupuestadas para 2025. Si Vox tuviese alguna relevancia en esta Cámara, le diría que la señora Ayuso está secuestrada por los del PIN parental, pero que haga estas cosas con mayoría absoluta demuestra que los del PIN parental son ustedes. Y lo mismo hacen con las personas LGTBIQ+, a quienes les han eliminado las subvenciones a proyectos para la protección de esta comunidad, que pasan de 24 a 0. La ofensiva ideológica de quienes les borran las siglas tienen en esta Comunidad de Madrid un complemento perfecto en el recorte de las leyes trans y LGTBI y el ataque financiero a las políticas que deben protegerlos. Señorías, la diversidad no se recorta. La diversidad siempre nos hace mejores y muy a su pesar, porque ustedes quieren que Madrid, en el Palacio de Congresos de los enemigos de los derechos LGTBI y en la capital europea contra el derecho al aborto. Ya lo es si les medimos por la posibilidad de abortar en la pública. Señora Albert, también para el consejero Viciana, va un mensaje. En el capítulo de educación, sus presupuestos se revelan como los presupuestos del humo, porque humo son todas sus grandes promesas. La reducción de horas lectivas no tiene presupuesto, por eso sigue manifestándose profesorado contra la consejería del señor Viciana, y su medida estrella de incorporar el primer ciclo de la ESO en los colegios no tiene ni estrategia ni plan económico. Baja el presupuesto para infraestructuras, millones que no se gastan hoy y que se materializarán en barracones mañana, en institutos anunciados que seguirán siendo anuncios, como el Instituto Los Molinos en Getafe, el de Valdebebas o el del Cañaveral, todos ellos barrios de nueva construcción donde los bloques de viviendas llegan antes que los servicios públicos más básicos. Ustedes se ríen cuando les ponemos adjetivos al urbanismo, pero su urbanismo es un proyecto de ingeniería social hecha ladrillo y asfalto, un proyecto de pensamiento único de coche, colegio concertado y póliza privada de salud. También un proyecto de sociedad que deja fuera a las personas con discapacidad, a los mayores, a los niños y niñas que ven hurtado su derecho a jugar por falta de espacios públicos pacificados. Su política de becas es promoción activa de la desigualdad con el dinero público. 120 millones, 83 van para estudiar en la privada y 37 para becas comedor en la pública. Es una política para quitarle dinero a los de abajo y dárselo a los de arriba. Tan simple como eso. Señora Albert, ustedes siempre se ensañan con los hijos e hijas de la clase trabajadora. Por eso dejan abandonada la formación profesional que representa para tantos la oportunidad de acceder a empleos mejores que los de sus padres. Dejan la pública sin plaza y empujan para pagar por la privada.
Y en lugar de solucionarlo con trabajo honesto, anuncian grandes proyectos y los construyen con contratos troceados, con contratos tan sospechosos que la misma consejera de Educación los ha llevado a la Fiscalía. Háblenos del caso FP, señora Albert, que usted era viceconsejera de Política Educativa. Háblenos del Instituto Ignacio Ellacuría, que fueron a inaugurar con la presidenta. Háblenos del Instituto Antonio Machado en Alcalá. ¡Qué intranquilidad nos da que quien tenía que vigilar aquello vigile ahora las cuentas de toda la Comunidad de Madrid! Señor Albert, este lunes supimos que la Comunidad de Madrid renovaba el contrato de alimentación de varias de sus residencias con la plataforma FEMAR, responsable de una intoxicación recientemente en Torrelodones y multireincidente en enviar comida podrida. Es la consecuencia del modelo de gestión privada low cost que ya es la norma en las escuelas infantiles y en las residencias de mayores, así como en los centros de acogida donde hacinan a los niños migrantes. Su mensaje es muy claro. Quienes necesiten los servicios sociales serán tratados por el Gobierno de Ayuso como ciudadanos de segunda. No se puede esperar menos de quien negó el derecho a la atención hospitalaria a las personas mayores que no tenían un seguro privado, de quien dejó morir a 7.291 personas mayores en las residencias, negando cualquier tipo de información a las familias. Ayuso se ensaña con los que menos tienen, con quienes más difícil lo tienen para responder. Y le hago un resumen. Por cuarto año, 1.800 niños de la Cañada Real pasarán la Navidad sin luz eléctrica, mientras Madrid alumbra las fiestas con 12 millones de bombillas. No, en Madrid no es Navidad para todos. Y voy terminando. En materia de transporte público, volvemos a tener unos presupuestos que defienden la libertad de opción única a quien no tiene la suerte de vivir en el centro de la capital, el coche para quien pueda disponer de él y en un transporte público de segunda para todos los demás. Especialmente para quienes viven en las ciudades del sur y del este de Madrid y en las zonas menos densamente pobladas de nuestra región. Ni siquiera ante las obras de la A5, que van a afectar a más de 2 millones de personas en Madrid, Móstoles y Alcorcón, se ponen las pilas para generar alternativas en el transporte público porque no cuidan lo coyuntural y muchísimo menos lo estructural. 2025 será un año más sin mejorar la indemnización para los damnificados por su desastre en la línea 7B a su paso por San Fernando. Y este año, como regalo de Navidad, la Comunidad de Madrid dejará de pagarles el guardamuebles en unas muestra más de ensañamiento contra los que perdieron su casa por las chapuzas del Partido Popular. Siguen sin cumplir sus promesas de accesibilidad universal en la red de metro, que todavía no es plenamente accesible para las personas con discapacidad, para las familias con carritos y para cualquiera que tenga dificultades para moverse. Y sobre todo, siguen sin romper con ese modelo radial, sin una sola idea para conectar la región sin pasar por la ciudad de Madrid, condenando a quien vive en Parla a pasar por Atocha si quiere llegar a Coslada en transporte público. Estos son unos presupuestos que no tienen nada para la juventud. Nada más que la promesa de destruir la universidad pública, que todavía hace soñar a tantos, y nada más que perpetuar las políticas de vivienda que les obligan a elegir entre vivir con sus padres hasta los 30 o compartir piso hasta los 40. Las políticas de vivienda que minan la salud mental de su generación y cada vez más las de sus padres. Señora Ayuso, señora Albert, sus presupuestos son los presupuestos de la desesperanza, son unos presupuestos hechos para que las generaciones más jóvenes no crean en la política y desconfíen de lo público. No lo van a conseguir porque Madrid lleva el combate por la justicia y la libertad en su ADN y la juventud madrileña lo va a demostrar cuando menos se lo esperen. En fin, estos presupuestos son más de lo mismo y destacan más por lo que falta que por lo que está. Lo que está es lo de siempre. Promesas que se ejecutarán tarde, poco y mal. Dificultades para pagar los gastos corrientes de la Administración sin recurrir a la deuda y a los fondos ajenos. Incapacidad de restituir a los empleados públicos la jornada de 35 horas y de bajar las horas lectivas del profesorado. Lo que falta es todo lo que podríamos tener.
una industria y un urbanismo a la altura de los retos del cambio climático, una sanidad a la vanguardia de España gracias a la desburocratización, la inversión en investigación biomédica y el refuerzo de la atención primaria, una escuela pública que sea garantía de excelencia y convivencia entre diferentes. Lo que falta es incompatible con su modelo fiscal, es incompatible con su afán de llenar los bolsillos de los que ya tienen los bolsillos llenos, es incompatible con su modelo de segregación social. Son unos presupuestos que amenazan con romper la sociedad madrileña, que ya está rota por décadas de desprecio del Partido Popular. Nosotros tenemos la obligación de devolver estos presupuestos y pedirles que hagan otros, porque Madrid merece una política económica que le dé contenido a la palabra democracia, para que vuelva a ser sinónimo de derechos, certidumbre y futuro. Gracias.